fue muerto, ustedes recuerdan, por apedreamiento, y aparece la fotografía delante de ustedes. Ahora, la muerte de Santiago se registra en Hechos capítulo 12, versículo 2, y dice así. Nos dice que Herodes Agripa fue el que lo hizo matar, y dice así: a Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. O sea, sabemos que fue decapitado, ¿no es cierto? Ahora, Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia del primer siglo, y Eusebio, otro de los grandes padres de la iglesia del primer siglo y segundo, en realidad el segundo, ambos nos cuentan cómo el verdugo que iba a matarlo a Santiago lo escuchó hablar acerca de la resurrección de Jesús y no aceptó el retractarse de lo que él había visto. Y fue tan convincente el apóstol que dice que el verdugo se convenció de que Jesús había resucitado y por lo tanto mataron a los dos. Lo mataron a Santiago y mataron al verdugo. Esto es lo que dice la tradición. Y eso ocurrió entre los años 44 y 45 después de Jesucristo. Luego tenemos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, aunque justo antes de su crucifixión, negó a su maestro 3 veces. Después de la resurrección, nunca más lo volvió a hacer. Jesús mismo le dijo a Pedro cómo iba a morir. Fíjense allí en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19, dice así: Jesús le dijo a Pedro: de veras te aseguro que cuando eras joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús, aclara el evangelista, para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto, añadió Jesús: sígueme. ¿Saben? Pedro fue crucificado por los verdugos romanos porque no podía negar a su maestro nuevamente. Y según Eusebio, que es también un padre de la iglesia, Pedro creyó no ser digno de ser crucificado como su maestro y por lo tanto pidió que sea crucificado cabeza abajo, como aparece en la lámina que ustedes están viendo. La muerte de él fue, se cree, en el año 64 después de Jesucristo. El apóstol Andrés fue el que introdujo a su hermano Pedro a Cristo. Ustedes recuerdan, cada vez que ven a Andrés en la Biblia, siempre él está trayendo a alguien a los pies de Jesús, siempre. Él fue el que trajo a su hermano, él fue el que trajo los panes y los peces cuando Jesús hizo el milagro, él fue el que trajo a los griegos que querían ver a Jesús, siempre aparece trayendo a alguien. Y él fue crucificado 6 años después que su hermano Pedro. Ahora, él predicó de la resurrección de Jesús. Y predicó, de acuerdo a la historia, le predicó a los escitas y a los tracios, y él también fue muerto por su fe. Y como nos dice otro padre de la iglesia, Hipólito, Andrés fue colgado de un árbol, como ustedes lo ven en la lámina, con un árbol de olivo, en una ciudad de Acaya llamada Patrae. Ahora, la fecha de nacimiento es justamente la fecha de la destrucción de Jerusalén, el año 70 después de Jesucristo. El siguiente apóstol es el apóstol Tomás. Tomás es conocido como Tomás el incrédulo, debido a su renuencia a creer lo que los discípulos le decían, de que ellos habían visto a Jesús resucitado. Y después que los discípulos le dijeron eso a Cristo, Cristo apareció y la declaración de Tomás fue, aparece en Juan capítulo 20, verso 25, dice: si yo no viera en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos
y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así dijo Tomás. Así que Jesús, después de unos días, apareció. Apareció entre ellos. Y Tomás puso sus manos donde él había pedido, y puso su mano en su costado, y cayó en tierra, y le dijo, mi Señor y mi Dios. Ahí reconoció, creyó que el Señor Jesús mismo era el que había resucitado. Y Tomás dio su vida también, su testimonio. Dice que fue traspasado con lanzas de madera de pino y atormentado con planchas de metal al rojo vivo, y finalmente lo quemaron vivo. Mis amados, el martirio de él fue también en el año 70 de Jesucristo. El apóstol Felipe ahora. Felipe fue, ustedes recuerdan que fue corregido por el Señor Jesús cuando él le pidió al Señor, le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y cuando nos muestres al Padre, con eso nos va a bastar. Y Cristo le respondió, y ustedes recuerdan sus palabras, aparecen en el Evangelio según San Juan 14:9. He estado tanto tiempo con ustedes y sin embargo ustedes no han venido para que me conozcan, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Saben, Felipe posteriormente vio la gloria de Dios, vio la resurrección de Jesús y sin duda se refleja con asombro en la respuesta de Cristo a su petición. Felipe, por supuesto, evangelizó en diferentes lugares, pero un lugar donde se cree que evangelizó fue en Frigia. Frigia es un lugar en el Asia Menor donde los judíos hostiles dice que lo torturaron terriblemente hasta que finalmente lo crucificaron. Y eso ocurrió en el año 54 de nuestra era. El apóstol Mateo. Mateo era el recaudador de impuestos, Leví, ¿se acuerdan ustedes? Leví Mateo, que deseaba desesperadamente, él había atropellado a sus congéneres, él había abusado de sus congéneres cobrándoles impuestos, y él ahora, después de convertido, después de haber recibido la conversión, desesperadamente quería que los judíos conocieran al Señor Jesucristo. Él escribió el Evangelio de Mateo más o menos 10 años antes de que fuera muerto. Y debido a esto se observa en el contenido del Evangelio de Mateo la fe por la que él derramó su sangre. Mateo sin duda recordó las palabras del Señor Jesús que le había dicho en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando profesando su fe en la resurrección de Cristo murió decapitado en la ciudad de Nad Dabar. Eso fue aproximadamente entre los años 60 y 70. El siguiente apóstol fue el apóstol Natanael, que también lo conocemos por Bartolomé. Natanael, cuyo nombre significa regalo de Dios, fue verdaderamente un regalo de Dios a la iglesia a través de su martirio. Porque Natanael fue el primero en profesar a principios del ministerio mismo de Cristo, cuando él aparece en Juan capítulo 1, 49, dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso lo declaró Natanael. Y más tarde, por supuesto, él tuvo que pagar por su profesión con una muerte horrible, horrible. Porque por no retractarse de que Cristo había resucitado, dice que fue desollado y crucificado. Y ahí aparece el dibujo, por supuesto, es horroroso, como lo desollaron y finalmente lo crucificaron. Él murió aproximadamente en el año 70, también en la época de la destrucción de Jerusalén. El siguiente apóstol es el apóstol Santiago, Santiago el Menor. Y Santiago el Menor, fue el jefe de la iglesia por muchos años.
Por eso cuando nosotros escuchamos decir que el primer papa, el primer dirigente de la iglesia fue Pedro, es un error. No fue Pedro. El primer dirigente de la iglesia cristiana fue Santiago. Y si nosotros leemos en la Escritura, Pablo lo dice claramente, que el que dirigió el primer concilio de la iglesia cristiana fue Santiago. Y sin duda, por dirigir la iglesia cristiana en un momento de tanta hostilidad, él tuvo que vérsela con judíos tremendamente violentos y hostiles, porque eran los mismos que habían matado a Jesucristo hacía poco tiempo y que habían dicho que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ustedes recuerdan eso. Y a fin de que Santiago negara la resurrección de Jesús, estos hombres, los judíos, lo colocaron a él en la almena más alta del templo. El templo era un templo altísimo. Y allí lo pusieron para que todo el mundo lo viera y para que todo el mundo lo oyera cuando él diera su testimonio. Y Santiago no quiso negar de él que él conocía la verdad de que Jesucristo había resucitado. Y por lo tanto fue arrojado desde allá arriba del templo y cuando cayó, fue rematado a golpes con un machete, con un garrote, hasta que lo mataron. Ahí en ese dibujo aparece más o menos lo que el artista trató de ejemplificar. Murió más o menos en el año 63, o sea, nunca experimentó la destrucción de Jerusalén. El apóstol Simón el Celote, Simón era un fanático judío que se esforzó por restablecer a su pueblo de la opresión romana. Los celotes era una secta que realmente ese era su deseo. Después que él vio con sus propios ojos que Cristo había resucitado, él se convirtió en un fanático del Evangelio. Los historiadores hablan de los diferentes lugares en los cuales Simón fue a predicar. Fue por todos lados. Fue a Egipto, fue a Cirene, fue a África, fue a Mauritania, fue a Gran Bretaña, Inglaterra, fue a Libia, fue a Persia. Imagínense en esas épocas en que los viajes eran muy, muy difíciles de hacer. Este hombre, con ese celo, después de haber visto la resurrección de Cristo, fue a predicar. Pero finalmente fue crucificado en Persia por uno de los gobernantes a Siria, y en Siria fue crucificado por uno de los gobernantes de Siria. Eso ocurrió en el año 74, después de Jesucristo. El siguiente es el apóstol Judas Tadeo. Judas fue el que le preguntó al Señor Jesús, y aparece Judas 14, 22, aparece allí en Juan 14, 22. No es Judas Iscariote, por supuesto. Le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y yo me imagino que después de ser testigo de la resurrección de Jesús, Judas supo la respuesta a esa pregunta. Ya no hubo que darle ninguna explicación. Predicó a Cristo resucitado en toda la Mesopotamia. La Mesopotamia es donde actualmente está Irán, Irak, toda esa zona allí entre el Tigris y el Éufrates. Y en medio de sacerdotes paganos, malos, y Judas fue muerto a golpes con palos, mostrándole al mundo que Cristo era el Señor y era el Dios. Él murió en el año 72 después de Jesucristo. El apóstol Matías, nosotros generalmente no lo vemos mucho a Matías, pero Matías fue el que sustituyó a Judas Iscariote cuando Judas Iscariote traicionó a Jesús y fue y se ahorcó. En Lucas capítulo, se cree que Matías fue uno de los 70 que Cristo envió en ese ministerio que hizo de dos en dos. Fíjense lo que dice en Hechos 1:26 cuando le eligen a él. Luego echaron suerte los discípulos, los 11 discípulos, y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles.
Y en Lucas capítulo 10:1 se nos dice de que él fue unido, el Señor lo escogió con los 72 para enviarlos de dos en dos a predicar la palabra delante del pueblo y